Buenos días para todos. Este es el gran seminario del Servicio de Anestesia de la Universidad de Antioquia. Yo soy David Prada, soy residente de segundo año. Mi asesor fue el doctor Elkin Cardona y el tema que les tenemos para hoy es la hipocapnia durante la anestesia. Esta charla va a girar en torno a 5 tópicos clave, 5 preguntas clave que queremos como dejar claras. La primera es cuáles son los efectos y desenlaces asociados a la hipocapnia, es decir, vamos a empezar dándole relevancia al manejar la hipocapnia durante la anestesia y luego nos vamos a referir a la fisiología, a qué representa la presión arterial de CO2, a qué representa el expirado de CO2 y cómo podemos aprovechar la relación entre esas dos variables. Luego también vamos a discutir si existe una hipocapnia fisiológica solo por el hecho de estar bajo anestesia general y entendiendo esos dos conceptos fisiológicos vamos a buscar si existe una meta o cuál debería ser la meta de presión expirada de CO2 durante la anestesia general. Y finalmente les propongo un algoritmo, un algoritmo secuencial de qué hacer ante una hipocapnia que encontramos bajo anestesia general. Entonces, lo primero, los efectos y desenlaces asociados con la hipocapnia. Entonces los dividí en 3 sistemas importantes. El primero es el cardiovascular. El cardiovascular, lo más importante es una disminución marcada importante del gasto cardíaco, una vasoconstricción coronaria y sistémica que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y un retorno venoso disminuido que se empeora con la hiperventilación que es necesaria pues, para llegar a tener esa hipocapnia. Además, hay riesgo de hacer arritmias por la prolongación del QT y lo más importante en la parte cardiovascular es el flujo coronario. En las coronarias la hipocapnia tiene un efecto directo mediado por la óxido nítrico sintasa y por los canales de potasio y este efecto genera una disminución importante del flujo coronario y genera una disminución importante del flujo coronario y un aumento de la tasa metabólica de oxígeno. Eso se ve reflejado en una diferencia arteriovenosa de oxígeno disminuida y una presión de oxígeno bajita en el seno coronario. Eso se ve empeorado por una disminución de la presión arterial media y por un aumento de la frecuencia cardíaca que hacen que la perfusión en diástole, que es la perfusión en diástole de las coronarias, pues se empeore. Adicionalmente, la hipocapnia desvía hacia el lado izquierdo la curva de disociación de la hemoglobina, lo que hace que el oxígeno sea más afín a esta y sea más difícil de soltar en los tejidos. Y eso cobra especial importancia en tejidos como el corazón, que tiene una tasa de extracción que está muy cercana pues, a su máximo y que necesita pues, que le entreguen oxígeno de forma eficiente. Y adicionalmente, la hipocapnia y la alcalosis pues, derivada de esta genera una estimulación directa de la glicólisis y de la producción de lactato, entonces vamos a tener más gasto energético y adicionalmente podemos empezar a tener trastornos ácido-bases ya mixtos, pues con acidosis y alcalosis. Entonces, en síntesis, en el corazón lo que genera la hipocapnia es un desequilibrio entre la entrega y la demanda de oxígeno. En la parte respiratoria pulmonar, la relación con el CO2 es un poco al contrario, sin embargo también tiene efectos deleterios. El CO2 la presión de CO2 bajita en el sistema respiratorio genera una vasodilatación pulmonar, genera broncoconstricción y eso genera una disminución de la distensibilidad de las vías aéreas y de la distensibilidad de todo el sistema pulmonar y adicionalmente hay una disminución de la producción del surfactante. Hay un aumento de la permeabilidad alveolar que nos pone en riesgo de hacer edema pulmonar y eso todo de forma global empeora las relaciones ventilación-perfusión, nos daña la vasoconstricción pulmonar hipóxica y es por eso que en ventilación unipulmonar se aboga pues, por tener un poco hipercápnico en los pacientes y esto nos aumenta el cortocircuito y disminuye pues, la oxigenación sistémica, el daño de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En la parte neurológica es donde la hipocapnia ha tenido como un papel más protagónico en el pasado y ahora cada vez más debatido, sobre todo en escenarios de hipertensión intracraniana, en el que se hiperventilaban los pacientes como de forma aguda para bajarles pues, la presión intracraniana. Sin embargo, hoy en día sabemos que el efecto del CO2 es vasoactivo específicamente sobre las arteriolas y hay una disminución marcada desde el flujo sanguíneo cerebral. Entonces eso lleva a una disminución de la entrega de oxígeno al cerebro y digamos que más o menos a una presión arterial de CO2 entre 20 y 25 milímetros de mercurio hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral del 50%, pero solo se refleja en un 10% de disminución de la PIC. Ese efecto sobre la PIC, aparte de eso, es transitorio, es decir, más o menos a las 12, 24 horas ya empiezan a haber mecanismos contrarreguladores en el líquido cefalorraquídeo que hacen que
que se pierda pues el efecto de la hiperventilación con la hipocapnia. Además, la hipocapnia del sistema nervioso central produce una excitabilidad neuronal directa, aumenta la tasa metabólica de oxígeno cerebral y genera pues otro desbalance como el que veíamos en el corazón. Y finalmente, los efectos de la hipocapnia no son homogéneos, generan un fenómeno como el robo coronario, pero acá, y no son homogéneos porque las zonas que son que están más perfundidas reciben preferentemente el flujo. Es decir, ante un infarto cerebral, la hipocapnia podría empeorar y aumentar la zona de isquemia. Y otro efecto negativo es que pudiera haber una hiperemia reactiva en estados de hipocapnia, de hiperventilación aguda. Luego, cuando se vuelve la normocapnia o a la hipercapnia, hay un aumento del flujo muy marcado que puede llevar a una crisis de hipertensión intracraniana o incluso a un sangrado intracerebral. Entonces, esa era de la parte del CO2 arterial. Ahora veamos desde la parte del CO2 expirado, con qué se relaciona, lo planteé más bien desde desenlaces clínicos importantes para nosotros. El primero es este estudio que muestra una asociación con la hipocapnia por CO2 expirado, que predice el delirium postoperatorio. En este estudio los autores mostraban cómo el delirium postoperatorio se asociaba tanto con hipotensión como con hipocapnia. Sin embargo, pacientes normotensos que hacían hipocapnia también tenían delirium postoperatorio, así que no solo es esa relación hipotensión-hipocapnia, sino la hipocapnia per se predice la aparición de delirium en el postoperatorio. También hay una asociación importante de la hipocapnia con mortalidad a los 30 días, con un OR de 2, hay una asociación importante con náuseas y vómito postoperatorio, con un R casi de 3,5 y también con mayor estancia hospitalaria. Cabe destacar que estos primeros dos estudios de arriba se hicieron, pues estos encontraron significancia pues con CO2 expirado debajo de 35 y estos dos de abajo encontraron significancia con CO2 expirado debajo de 33, 31 más o menos. Ahora, entendiendo la importancia pues de manejar el CO2 en el intraoperatorio tanto arterial como expirado, vamos a ver desde la fisiología qué representa cada uno y cómo podemos relacionarlos. La presión arterial de CO2 es el principal regulador de la ventilación, como sabemos. Miremos en la gráfica de la derecha que a medida que vamos disminuyendo la presión arterial de CO2, va cayendo la ventilación minuto hasta un umbral de más o menos 7 litros minuto, que es lo que ventilamos pues espontáneamente, y es la ventilación voluntaria pues que hace la corteza. Sin embargo, bajo anestesia general, esa ventilación, el drive de CO2 se pierde y se pierde la ventilación pues automática, voluntaria, y entendemos pues a la apnea a medida que disminuye la presión arterial de CO2. Es claro que la acidosis con hipercapnia es un mayor estimulante del centro respiratorio que la acidosis metabólica sola sin hipercapnia, y el CO2 arterial depende de su producción, que generalmente es constante bajo anestesia general, a menos que estemos en un estado de hipertermia, hipotermia, de tirotoxicosis, un febocromocitoma, que no es lo más común. Depende también de la inspiración, que bajo anestesia general es cero por el circuito pues de no reinhalación, y entonces dependerá sobre todo de su eliminación, que es el principal determinante de la presión arterial de CO2. En ese orden de ideas, la presión arterial de CO2 se mantiene en un rango estrechito porque es el principal regulador de la ventilación y el pH, de menos de 3 milímetros de mercurio de variación durante el día y la noche. El CO2 es importante sobre todo en el centro respiratorio pues central, en la superficie ventral lateral del bulbo. Se encuentra pues los quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores centrales responden de manera casi lineal a las presiones de CO2, aumentando la ventilación casi 1 litro minuto por cada aumento de 1 milímetro de mercurio de presión arterial de CO2. Los quimiorreceptores periféricos también responden a CO2, pues responden a CO2, pero también responden a oxígeno, a pH y a estados de hipoperfusión y a estados de cambio de temperatura. Estos quimiorreceptores están ubicados en el cuerpo carotídeo, en la bifurcación de la carótida en carótida interna y externa. Y estos receptores son más como de ajustes finos, de cambios rápidos, menos pronunciados, que permiten ese balance pues estrechito de menos de 3 milímetros de mercurio durante el día. Entonces, otro aspecto importante para hablar de hipocapnia es saber que es una presión arterial de CO2 y una presión expirada normal de CO2 normales. Recordemos que a medida que vamos aumentando en altura, la presión atmosférica va a ir disminuyendo, y eso nos lleva a un aumento
en la ventilación para compensar la hipoxemia y una barrida mayor de CO2, lo que impacta pues en que más o menos en Lima, que estamos casi a nivel del mar, tengamos una presión arterial de CO2 media de 40 y si vamos subiendo en altura en Bogotá de 29 y en Medellín de alrededor de 32. Eso se ha visto, este es un estudio del 2002 de varios pacientes entre los 20 y los 45 años sanos, en los que se les midió los gases arteriales y eso se ha comprobado en estudios más nuevos. Este es otro estudio del 2018 hecho en Armenia. Armenia está como a 500 metros más arribita que Medellín en altura y también la presión arterial de CO2 promedio fue alrededor de 33-34 milímetros de mercurio. Otro aspecto importante de la normalidad de la presión arterial de CO2 es que aumenta el espacio muerto a medida que vamos aumentando en edad y disminuye la tasa metabólica. Eso se refleja en que hay una menor presión arterial de CO2 a medida que vamos aumentando, avanzando en edad. Y finalmente, para definir la presión expirada de CO2 normal, hay que recordar que el aire expirado es un compuesto de un 16% más o menos de oxígeno, de un 5% de CO2 y el resto de nitrógeno y vapor de agua. Y si calculamos para 640 milímetros de mercurio, que es la altura de Medellín, ¿cuánto sería? Nos da más o menos que el CO2 expirado debería girar alrededor de 32 milímetros de mercurio. La presión expirada de CO2 la podemos medir o la podemos evaluar mediante dos herramientas grandes que podemos tener más o menos disponibles. Primero la capnografía de volumen y la capnografía en el tiempo. La capnografía de volumen es más un recurso de UCI, aunque tampoco es tan común, y la capnografía en el tiempo es la que usamos normalmente. La capnografía en el tiempo, recordemos, tiene un segmento inspiratorio y un expiratorio. El expiratorio tiene fases 1, 2 y 3. La fase 1 corresponde al espacio muerto, la fase 2 corresponde a un aire mixto entre espacio muerto y aire alveolar, y la fase 3 corresponde a aire alveolar puro en teoría. Lo importante de esto para nosotros es que la fase 3 tiene un ascenso, una pendiente que es fisiológica y debe a un desinflado tardío de las zonas inferiores que tienen menores relaciones ventilación-perfusión y que durante todo el ciclo expiratorio van a hacer un intercambio continuado pues, y hacen que la pendiente pues, siga subiendo y acercándose un poquito más a la arterial. Otro aspecto importante son los ángulos alfa y beta. El ángulo alfa también da una idea de las relaciones ventilación-perfusión y el ángulo beta es útil para evaluar la reinhalación. En esta capnografía del tiempo, lo que podemos hacer con respecto al espacio muerto es estimarlo, solamente mirando la pendiente y el ángulo alfa, y les hablo tanto del espacio muerto, ya les voy a mostrar, porque es ahí en el espacio muerto, en ese concepto, donde se juntan el arterial y el expirado realmente. La capnografía de volumen, si bien no es tan común y es más un concepto de cuidado crítico, da conceptos fisiológicos muy interesantes. No tiene una rama inspiratoria porque es una relación entre la presión de CO2 y el volumen expirado, pero tiene las mismas fases expiratorias. Lo que se hace, o lo importante de esta capnografía en este tema, es que podemos partir la fase 2 formando esos dos triangulitos, y eso nos da una idea del volumen real medido, del espacio muerto anatómico, del espacio muerto alveolar y de la ventilación alveolar efectiva. Entonces, mediante esta capnografía podemos hacer una medición concreta de cuánto espacio muerto tenemos realmente y cuánto es la ventilación efectiva. El espacio muerto ha cobrado mucha importancia en la búsqueda de un índice que mida la eficiencia del intercambio gaseoso para mejorar pues, la ventilación de los pacientes, sobre todo pacientes críticamente enfermos. Recordemos que el espacio muerto es la porción de cada volumen que no hace intercambio gaseoso y que se compone de un espacio muerto anatómico, que puede ser la vía aérea y el circuito del ventilador si los tenemos con ventilación invasiva, y de un espacio muerto alveolar, que son alvéolos que están bien ventilados, pero mal perfundidos. Sin embargo, su monitoreo es poco frecuente. Lo que hacemos realmente es medir el expirado, medir el arterial y calcular esta relación espacio muerto volumen tidal, que nos da una idea del espacio muerto y es lo que se usa actualmente. Esta es una modificación de la fórmula de Bohr. La fórmula de Bohr inicialmente tenía presión alveolar, pero por la dificultad de medirla, Einthoff después la modificó y le puso arterial, y más o menos un estado fisiológico es un espacio muerto debajo del 30% o menor a 0.3. Entonces, el espacio muerto explica por qué el arterial es diferente al expirado. Si tuviéramos un pulmón ideal, las relaciones ventilación-perfusión serían igual a 1, y las presiones arteriales de CO2, la presión media alveolar y la presión expirada de CO2 deberían ser iguales. Sin embargo, en la realidad nos movemos entre alvéolos
que tienen bajas relaciones ventilación-perfusión, que tienen un alto contenido de presión alveolar de CO2, que se parecen mucho al contenido de la sangre que llega, y entre alvéolos con bajas relaciones, con aumento de relaciones ventilación-perfusión, que tienen un bajo contenido de presión alveolar de CO2. Entonces eso hace que la muestra de CO2 expirado que se mide pues, en el tubo endotraqueal al final de todo ese circuito sea un conjunto de todos esos alvéolos y sea un ponderado de los que aportan, de los que es difícil definir cuál aporta más y cuál aporta menos. Entonces, esos alvéolos se vacían de forma heterogénea y se vacían preferentemente al principio los alvéolos que están mejor ventilados y al final los alvéolos que están peor ventilados o que se ventilan menos. Entonces esos alvéolos que están peor ventilados son los que tienen más presión alveolar de CO2 y eso hace que la pendiente que les mostraba de la fase 3 pues sea fisiológica, pero a medida que va aumentando eso vamos metiéndonos en estados no fisiológicos. Aparte, la ventilación es un ciclo que es fásico, es decir, durante un mismo ciclo respiratorio hay diferentes presiones totales alveolares de CO2 y eso hace que un valor único pues sea difícil de definir y haga que la diferencia entre el arterial y el expirado sea importante. Entonces, la primera conclusión como de esta charla es que la presión expirada de CO2 refleja, lo pongo subrayado, el espacio muerto porque no es una medición, sino que es una estimación del espacio muerto. Más o menos, si hacemos la formulita, este es un paciente en teoría normal, con 7,5 de espacio muerto, en condiciones normales, se dice, en los libros clásicos de anestesia, se dice que el gradiente entre arterial y expirado está entre 3 y 5 milímetros de mercurio en los pacientes adultos y en los niños entre 0,5 y 3 milímetros de mercurio, porque ellos tienen unas mejores relaciones ventilación-perfusión con una menor capacidad residual funcional. Bueno. La cosa con este valor de 3 a 5 milímetros de mercurio es que cuando uno mira las referencias parece arbitrario. Si uno busca en los libros clásicos, muchos de ellos no tienen pues no citan de dónde sacan ese valor y los que sí lo citan este estudio. Este estudio es un estudio clásico, pues, hecho en 1959. Este estudio lo que hizo fue evaluar 12 pacientes. Estos 12 pacientes llevados a diversas cirugías con edades muy amplias, entre los 18 y los 80 años, metodología que pues, fueron balanceados con oxígeno, es una metodología que hoy en día quizá no sea la más estándar y no sea tan aplicable hoy en día. Aparte, ventilaron con frecuencias relativamente altas, que no son las que más usamos hoy. Los volúmenes TIDAL, si los aplicamos por peso, habían volúmenes hasta de 10, 11 milímetros por kilo. Y si miramos la fracción del espacio muerto, los pacientes no estaban tan sanos tampoco, pues tenían relaciones de espacio muerto hasta de 0,4 y 0,38 en algunos casos. Entonces, buscando un estudio más reciente que lograra mostrar esa diferencia y mirarlo en pacientes realmente sanos, encontré este es un análisis retrospectivo del 2016 de 560 pacientes que fueron realmente ASA 1 y ASA 2, y teniendo en cuenta eso que les decía al principio, de que el espacio muerto y el gradiente va a aumentar a medida que aumentamos en edad, ellos lo categorizaron según la edad. Y lo que encontraron fue que en pacientes jóvenes entre los 16 y los 25 años, el gradiente arterial expirado giraba alrededor de 2 a 3, 2 más o menos 3 milímetros de mercurio, y a medida que avanzamos en edad, miren los pacientes más viejitos, el gradiente gira entre casi 4, más o menos 3. Entonces ahí ya tenemos un concepto como más fisiológico, más demostrado. Otro concepto importante, una conclusión importante de este artículo, es que si miramos la gráfica de correlación, hay una buena correlación cuando estamos en edades bajitas, cuando tenemos un bajo volumen de espacio muerto, pero la correlación cada vez es peor a medida que aumentamos el espacio muerto y la edad. ¿Qué pasa en un estado no fisiológico? Si bien con la edad aumenta, la edad en teoría, el envejecimiento no tiene por qué ser antifisiológico, pero en un estado no fisiológico, todo lo que disminuya el flujo pulmonar va a aumentar el espacio muerto, va a aumentar el gradiente y va a hacer que el CO2 expirado cada vez sea más distinto al CO2 arterial. Por ejemplo, estados como un TEP, como una disminución del gasto cardíaco, un aumento exagerado de la PIP que colapse los tabiques alveolares y no permite el intercambio,
o un embolismo aéreo, un embolismo graso de otro tipo, hacen que el flujo pulmonar se disminuya marcadamente, no se entregue CO2 a la sangre pulmonar y no se intercambie adecuadamente, subestimando de forma importante la presión arterial de CO2. Eso está demostrado. Este es un estudio que hizo un análisis de muchos estudios de pacientes críticos entre el 87 y el 2017. Fueron pacientes de UCI médica, luego de cirugía cardiovascular, politraumatizados, de cirugía de neurocirugía. Esos pacientes usualmente tienen amplios volúmenes de espacio muerto, pueden tener obstrucciones al flujo respiratorio en pacientes, por ejemplo, con EPOC, y tienen amplios cambios abruptos e impredecibles a veces del gasto cardíaco y de la entrega de oxígeno y de CO2 y de la producción a los pulmones. Poníamos a modo de ejemplo del 2017, estos pacientes de UCI general, ellos intentaron hacer, aparte del coeficiente de correlación, pues que ya en todos es moderado o bajito, ellos intentaron hacer unos límites de confianza, un intervalo de confianza, y miren cómo la diferencia entre arterial y CO2 expirado gira alrededor de más 16 y menos 5 en este último estudio, demostrando que la correlación entre las dos variables es realmente pobre, pues, sobre todo en pacientes muy enfermos. ¿Qué pasa en los niños? En los niños quizá la correlación es un poquito mejor. Los niños tienen mejores relaciones ventilación-perfusión. Si miramos esta tablita, es claro que a medida que aumentamos el espacio muerto, la diferencia entre expirado y arterial va a aumentar. Los autores de este estudio decían que si uno controlaba esta variable del espacio muerto y ajustaba, la correlación podía ser mejor, pero sin embargo, es claro pues que a pesar de ajustar por esa variable, la relación y la correlación disminuye a medida que aumentamos el espacio muerto. ¿Por qué les hablo tanto de espacio muerto y por qué es importante para nosotros? Y es que el espacio muerto ha demostrado un aumento marcado de la mortalidad, que es casi lineal. Esta es una gráfica de este primer estudio, pero pues los estudios son múltiples. Incluso hay estudios en niños que muestran que a medida que vamos aumentando en espacio muerto, la mortalidad también aumenta de forma casi lineal. La correlación de CO2 arterial con expirado incluso pierde más peso aún cuando miramos que puede existir un gradiente negativo, y yo no sabía que esto existía hasta que revisé el tema realmente. Y es que en pacientes embarazadas, en pacientes obesos, en niños, en pacientes ventilados con grandes volúmenes tidal y con bajas frecuencias respiratorias, o en pacientes luego de bypass cardiopulmonar, como tienen un momento más amplio en la expiración, pues en todo el ciclo respiratorio para hacer intercambio, la pendiente de fase 3 puede llegar a superar el CO2 arterial, o incluso puede describirse una fase 4, que es un ascenso final marcado de la concentración expirada de CO2, que finalmente supera el arterial de CO2. Esto nos muestra que el CO2 expirado depende de un montón de variables que hay que juntarlas todas y considerarlas todas a la hora de pensar por qué está bajito o está alto. Entonces, en condiciones no estables es claro que cuando las condiciones están en constante cambio hay que cuestionar la fiabilidad del expirado como una medida del arterial. Recordemos que las condiciones cambiantes pues, son muy comunes en anestesia, los cambios del ventilador, la producción de CO2 quizás no tanto, pero sí de posición, de gasto cardíaco, del estado de volemia. Estos cambios alteran de forma poco predecible, la relación entre el expirado y el arterial. A modo de ejemplo, si miramos, por ejemplo, el retorno a la circulación espontánea luego de un paro o la elevación de las piernas, hay un aumento marcado de la presión expirada de CO2 sin que eso refleje necesariamente que en la sangre hubo un aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, entendiendo la relación entre estas dos variables, una pregunta que me hizo el profe cuando estábamos planteando la charla era que si existía un estado de hipocapnia fisiológica bajo anestesia general. Y pues como las preguntas del profe no son tan fáciles de responder, es una pregunta compleja de responder porque el estado de anestesia general no es un estado fisiológico, y hacer un estudio siempre requerirá tener los pacientes con ventilación mecánica. Entonces habrá ese factor confusor siempre para saber cuánto es la hipocapnia o cuánto es el CO2 normal bajo anestesia general. Lo que más se parece a la bajo anestesia general es el sueño fisiológico. Y en el sueño fisiológico, como veíamos al principio, el CO2 igual se mantiene bajo una estrecha regulación, porque es el principal regulador del pH. Es clara que la tasa metabólica
disminuye durante la anestesia y durante el sueño, y disminuye también el consumo de oxígeno. Más o menos pasamos de 250 a 260 milímetros minuto a una, pues disminuimos más o menos 65 mililitros minuto cuando estamos bajo anestesia general. ¿Qué pasa en los estudios? Miremos este, por ejemplo. Este estudio miró el consumo de oxígeno a medida que vamos aumentando en las horas del sueño, que nos vamos profundizando pues en el sueño, y miren cómo es clara pues que disminuye la tasa de consumo de oxígeno, pero el consumo, digamos que la disminución, si miramos con detalle, pues no es tan marcada. Y este otro estudio, este estudio fue de 39 niños, pacientes ASA1 y ASA2, llevados a cirugías pues, simples, en el que se midió la eliminación de CO2 despiertos versus bajo anestesia general, y miren que la diferencia pues tampoco es muy marcada que digamos. Entonces eso, si bien no hay un estudio que demuestre que hay una hipocapnia fisiológica bajo anestesia general, nos lleva a concluir que quizá pudiera existir una disminución de la tasa metabólica, pero esto bajo el sueño normal, el centro respiratorio responde, o sea, a medida que disminuye el CO2, el centro respiratorio baja, su ventilación alveolar y mejora, pues mantiene el CO2 constante, pero bajo anestesia general perdemos el estímulo del CO2 y perdemos la ventilación voluntaria. Entonces es deber de nosotros hacer las funciones de centro respiratorio y mantener el CO2 lo más normal posible. Antes era muy común que se usara la hipocapnia como una meta real de la anestesia general. Se ventilaban los pacientes para una meta de arterial debajo de 35 o de expirado debajo de 30, con la justificación de que disminuía el esfuerzo ventilatorio y disminuían los requerimientos de anestésicos y de relajantes neuromusculares para mantener el paciente en plano quirúrgico. Sí, aparte había una preocupación por la hipercapnia. La hipercapnia por encima de 45 se creía que ocasionaba taquicardia, hipertensión, mayor consumo de oxígeno miocárdico. Todas esas cosas son deleterias. Sin embargo, a partir de los 40 y de los 40 en adelante se han venido haciendo muchos estudios. Estos dos señores fueron los primeros, pero los estudios son múltiples. Hay una descripción de los efectos de la hipocapnia que les mostré al principio y de los efectos positivos de la hipercapnia, al menos permisiva, y cada vez hay más estudios con hipercapnia terapéutica que sugieren que puede tener algún papel, sobre todo en estados de pacientes críticos. Con esa demostración de que la hipocapnia es deleteria en algunos estados y que deberíamos mantener a los pacientes al menos normocápnicos, perdón, les muestro este estudio. Este estudio es una revisión hecha en Canadá en 8 hospitales de 320.000 anestesias entre 2008 y 2016. Y lo que estos hospitales cabe destacar que estaban todos a menos de 300 metros sobre el nivel del mar, es decir, tenían una presión arterial de CO2 normal alrededor de 40. Y si miramos, todos los pacientes estaban ventilados por debajo de esa, y no hubo un cambio entre 2008 y 2016 entre lo que hacían los anestesiólogos en esos hospitales, a pesar de la evidencia creciente de los efectos deleterios de la hipocapnia. ¿Cuál debería ser entonces, entendiendo todo lo que hemos visto, la meta de la anestesia del CO2 expirado durante la anestesia general? Les muestro primero los efectos de la hipercapnia en el corazón, el sistema cardiovascular. Hay una mejoría del gasto cardíaco, hay menores resistencias vasculares. Entonces en síntesis hay una mejor relación entrega-demanda. En la parte pulmonar hay unas mejores relaciones ventilación-perfusión, una mejor vasoconstricción pulmonar hipóxica. En la parte neurológica quizás es más discutido porque hay un aumento de la PIC, pero también es como un peca y reza porque hay un menor consumo de oxígeno también. Y en la parte inmune y metabólica es en la parte que se está estudiando más la hipercapnia terapéutica, porque se ha encontrado una disminución de la respuesta inflamatoria, de lesión por radicales libres, sobre todo en lesión pulmonar aguda, y una inhibición de la glucólisis y del metabolismo celular. Entonces, este artículo de esta doctora que publica bastante de CO2 y de ventilación mecánica, que es Megaway, ya lo que hace es resumir la evidencia, buscar evidencia sobre la hipocapnia y buscar de dónde salió, y realmente la conclusión de ella es que no existe o no existió nunca una demostración científica de por qué se ventilaban a los pacientes buscando hipocapnia, sino que se hacía pues por tradición, pues porque era lo que funcionaba en teoría. Hoy en día está demostrado que la hipocapnia y la hiperventilación tienen efectos deleterios y que hay efectos positivos de la hipercapnia, por lo que los pacientes deberían mantenerse en un rango no de hipercapnia, pero
porque todavía no hay una demostración de que sea terapéutica, pues como firme, pero sí deberían mantenerse al menos normocárnicos, alrededor de 40 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar, ajustado para nosotros quizás más o menos 35 milímetros de mercurio. Finalmente les propongo un algoritmo final, qué hacer con un CO2 bajito. Entonces la hipocapnia se debe, entonces hay que considerarla, se debe puede ser debida a variables técnicas, a que el tubo es esofágico, a la desconexión del tubo, a un bloqueo del tubo. Estas variables ante una crisis deben estar ya chequeadas, uno debe tener claro que el tubo no es esofágico y que las conexiones no se le van a soltar, pero pues hay que considerarlo. Las causas cardiovasculares son importantes. Durante la inducción de anestesia hay una disminución del gasto cardíaco, pueden haber también TEP, hipovolemia, un shock, shocks intracardíacos. Las causas respiratorias, como hiperventilación, laringoespasmo, broncoespasmo, edema pulmonar, shunt pulmonar, y finalmente hay que considerar causas metabólicas, que no son las más comunes, pero también la hipotermia, los estados de cambios de la función tiroidea, la acidosis metabólica pueden llevarnos a hipocapnia. Voy a centrar en esta última parte, en las variables respiratorias, que es lo que usualmente más utilizamos, pues es a lo que primero le apuntamos cuando estamos ante una hipocapnia en anestesia general. Pues, lo primero que definir es que hoy en día estamos en el boom pues, de la ventilación protectora. Hoy en día los pacientes en cirugía se ventilan con volúmenes minuto debajo de 100 cc por kilo minuto. En cirugía, en UCI digamos que es hasta 150. Esto con la ventilación protectora de 6 a 8 cc por kilo de volumen corriente, con frecuencias que son levemente altas, pero generalmente debajo de 15 y con un PIP titulado. Esta ventilación protectora se asocia con una menor ventilación alveolar y con retención de CO2, y entonces cobra mucha importancia en el ámbito de la ventilación protectora cualquier porción fija del ventilador o del paciente que no haga intercambio gaseoso va a tener mucha importancia y mucho peso en la ventilación del paciente. Este es un estudio para mostrarles la importancia del espacio muerto hecho en UCI. Estos pacientes fueron ventilados con ventilación de 150 mililitros kilo minuto, más o menos con ventilación protectora de 5 mililitros por kilo y frecuencias respiratorias altas de hasta 30. Lo importante de este estudio no es ventilarlos así, sino cómo cambia. Miren cómo cambia al quitarle el filtro y la extensión del circuito del ventilador, cómo cambia de una ventilación alveolar de más o menos 3 litros minuto, casi al doble, a 7, casi 8 litros minuto, solamente quitando este volumen de espacio muerto. La pausa inspiratoria también es un parámetro que podemos modificar, porque siempre lo que hacemos es modificar la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Eso no necesariamente implica que esté mal, sin embargo, en el ámbito de la ventilación protectora no podemos, pues para darle una ventilación minuto al paciente lo suficiente, no podemos bajar infinitamente la frecuencia respiratoria del volumen tidal. Entonces hay que pegarnos como de otras cosas. La pausa inspiratoria, que es fisiológica, nosotros en espontáneo respiramos con una pausa inspiratoria, también mejora el intercambio de CO2 en el alvéolo, porque le da más tiempo, más constante de tiempo al alvéolo para que siga haciendo intercambio durante todo el ciclo respiratorio. Entonces, tener a los pacientes en este estudio con una pausa del 10% al menos y con un tiempo inspiratorio de al menos un tercio del ciclo total, permite, optimiza pues ese intercambio de CO2. Con respecto a las maniobras de reclutamiento, que la principal es el PIP, de hecho el PIP se ha intentado titular con respecto a al CO2 expirado y al CO2 arterial, a ese gradiente, se ha intentado usarlo para titular el PIP. ¿Y eso es por qué? Porque el PIP ideal sería un PIP que disminuya el espacio muerto, la relación del espacio muerto sobre el volumen tidal, que mejore la compliance del sistema respiratorio, es decir, que estemos alrededor de esta zona que es la zona segura en la que no hay sobredistensión ni atelectasias y que no empeore ni nos tire para abajo el gasto cardíaco. Este sería el PIP ideal. Y esto se vería reflejado, pues para nosotros se ve reflejado en un aplanamiento del ángulo alfa y de la fase 3, que muestra que hay una ventilación pues más homogénea y más fisiológica de alguna forma. El tiempo expiratorio también es importante y cobra importancia, sobre todo en pacientes con enfermedades del parénquima, pacientes con EPOC que tienen grandes tiempos expiratorios y que sus alvéolos se demoran mucho en intercambiar,
con grandes alteraciones de ventilación-perfusión y con una pendiente de fase 3 de broncoespasmo, pues en ellos aumentar el tiempo expiratorio mejora también el intercambio de CO2 y pudiera acercar el arterial al CO2 expirado. Entonces, viendo lo que les acabo de mostrar, uno se pregunta, ¿hay parámetros, el cambio de los parámetros ventilatorios llevaría a una mejor correlación entre el arterial y CO2 y pudiera ser el CO2 expirado una medida del arterial, entonces, si optimizamos los parámetros ventilatorios? Y la respuesta, lastimosamente, es no, porque el CO2 y el arterial no se mueven de forma paralela. Eso es especialmente cierto en pacientes con enfermedades del parénquima, muy enfermos, que tienen tanto cortocircuitos como volúmenes altos de espacio muerto. Y es cierto porque los cambios en el CO2 expirado son un conjunto de cambios en la ventilación minuto, de la perfusión pulmonar, de las relaciones ventilación-perfusión, de qué tenemos, de cómo estamos haciendo el reclutamiento. Es un ponderado de un montón de factores que no solo dependen del CO2 arterial. Es decir, el CO2 arterial depende de unas cosas y el expirado de otras. Esto hace que la relación expirado a CO2 arterial varíe de forma impredecible, y eso está demostrado también en estudios. Este es un estudio de mediciones secuenciales, de cambios, de mediciones secuenciales antes de hacer cambios en el ventilador y luego de hacer cambios en el ventilador de CO2 expirado versus CO2 arterial. Diremos, el cuadrito del centro es el límite como de confianza en el que los valores de esas mediciones pareadas se movieron en 5 milímetros de mercurio, y miren que afuera del cuadro ahí más o menos es más del 43%, casi la mitad de las mediciones estuvieron fuera de ese rango de confianza. Y además, si miran el 3 y el 1, son pacientes que se movieron en direcciones opuestas, es decir, el CO2 arterial se movió para un lado y el CO2 expirado se movió para otro lado, contrario pues en magnitud, pues en valor absoluto. Finalmente, entonces, ya para concluir, la presión expirada de CO2 es una medición que es artificial y que depende de muchas variables técnicas, ventilatorias, circulatorias y metabólicas. Su interpretación correcta requiere de un análisis de todas ellas, y de lo hace un parámetro que es muy sensible, que es muy útil durante la anestesia general para mirar la eficacia de la ventilación, incluso de la parte hemodinámica, pero que tiene una poca precisión diagnóstica para dar un diagnóstico pues, diferencial específico de una etiología, y que requiere de una evaluación pues como de utilizarse para lo que se diseñó y tener claro cómo se mide. La hipocapnia arterial tiene efectos deleterios bien sedimentados, y la disminución del CO2 expirado también tiene efectos deleterios que se reflejan en el aumento del espacio muerto, que como les mostré se asocia a morbilidad y a mortalidad especialmente. Es muy difícil predecir los cambios en el CO2 arterial a partir de un valor de CO2 expirado, pues es especialmente cierto en pacientes críticos. En estos pacientes lo ideal es medir un CO2 arterial. Y finalmente, esta última conclusión es un llamado a que intentemos disminuir al máximo el espacio muerto, tanto anatómico como alveolar, porque a medida que nos adentramos más en la ventilación protectora y bajamos el volumen tidal y aumentamos las frecuencias respiratorias, la ventilación alveolar va a depender mucho más de ese espacio muerto. Entonces, mejorar ese espacio muerto va a tener buen impacto sobre el intercambio final del paciente. Listo. Eso es todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias por su atención.